Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica a tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando así una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias y por la Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bueno, nos volvemos a ver una vez más. ¿Cómo ha ido la cosa? Muy bien, esta semana muy bien. Sí. Bueno, me alegra. Tenemos ante nosotros una escuela sabática importante, pero por otro lado es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad para disfrutar de ella, disfrutar de los conceptos que hay de ella, porque hay verdades preciosas que quizá de vez en cuando tenemos que recordar. Todo el mundo aparentemente lo conoce, pero hay que recordarlo, que tiene que ver con la vuelta de Nehemías, la situación que se encuentra, sobre todo una situación de relativización de algunas cosas, entre ellas temas económicos y la observancia del sábado. ¿De acuerdo? Uh-huh. Como siempre, Eric, oriéntanos en algunos contextos de la época, del entorno, etc. Muy bien. Bueno, simplemente para que la gente entienda un poquito el por qué se produce esto en un tiempo tan corto, ¿no? Porque parece ser que Nehemías se va y no tarda demasiados años, no sé si son 12, me parece. Sí. 12 años, y cuando vuelve ya prácticamente toda la situación como que ha cambiado muy rápido, ¿no? Y a veces nos puede parecer que pues como que los judíos estaban esperando precisamente a que se fuera para... Me voy y empiezo a hacer lo que quiero. Realmente lo que pasa es que al formar parte de un imperio, al imperio le interesaba que hubiera contacto entre los diferentes pueblos. Hablaremos de eso en cuanto a la asimilación. Pero en el tema del comercio también favorecía mucho el tráfico de comerciantes entre unas ciudades y otras, ¿no? Cuando Jerusalén era un pueblo independiente, el tema de que vinieran comerciantes de fuera y tal estaría más limitado por el mero hecho de que podían ser regiones que estaban en guerra, podían haber guerras entre las dos ciudades que iban a comerciar. Entonces, ahora, en este momento, el tráfico de personas, el tráfico de comerciantes es mucho más fluido. Por lo tanto, hay un contacto mucho más corriente entre los judíos y el resto de personas. Evidentemente, los judíos eran los únicos que respetaban el sábado en este momento. Eso quiere decir que ellos el tema de comerciar el sábado, por nombrar uno de los temas que se tratan en la escuela sabática, lo tenían bastante claro en un principio. ¿Qué pasa? Que el resto de pueblos no. Entonces, cuando venía un comerciante a comerciar a la ciudad, llegaba a un sitio en el que probablemente él era el único comerciante que estaba comerciando en sábado. Entonces, poco a poco, claro, eso a él le genera un poco de ansiedad, pero también es una oportunidad para los comerciantes que vienen de fuera. Llega un momento en el que estos comerciantes, como son los únicos que venden en sábado, son los que más beneficios están teniendo, porque al final la gente empieza a comprar. Como la gente empieza a comprar, los comerciantes judíos empiezan a decir, oye, se están llevando todos mis beneficios al final. Claro. Y poco a poco se van metiendo. Primero, es una cosa de permitir que comerciantes de fuera vengan y comercien en sábado. Poco a poco esto se hace más común y eso lleva a que los propios judíos lleguen a decir, oye, pues igual esto no está tan mal, y se empiezan un poco a mezclar, ¿no? Oye, en este sentido me gusta la explicación que estás dando, porque nos hace entender mejor. Nosotros vivimos en tiempos en que hay tiendas por todos lados, en el que el abastecimiento es a veces excesivo, y si no, tenemos Amazon o AliExpress o toda esta serie de cosas. Pero claro, la llegada del caravanero en un momento dado y específico, y estar un poco de tiempo y marcharse, era todo un evento en aquella época, ¿no? Entonces perderse a lo mejor un día era un problema. Claro, no era como bien dices tú, ¿no? No era que pudieras comprar. Es decir, si había una persona que venía con especias, X especias, no es que si no lo comprabas este día, mañana o pasado mañana ibas a poder ir a comprarlo, ¿no? Y igual esta persona seguía su ruta y tú perdías la oportunidad. Entonces, al final, como que se acostumbra, ¿no? A cómo funciona el comercio en esta época. Y
Y ya por ver cuál es la solución a esto que pone Nehemías, ¿no? Que vemos que igual es un poco radical, que igual cuando nosotros hablamos del sábado se ha perdido un poco este radicalismo, ¿no? De estas cosas se hacen así, porque se hacen así y ya veremos qué es lo que hay que hacer. Ahora lo vamos a comentar. Pero para que la gente lo entienda, que a veces es un poco complicado, las ciudades de aquel entonces no eran como las ciudades de ahora. Es decir, tú no entrabas y salías de la ciudad cuando te daba la gana, no había diferentes carreteras para entrar, ni mucho menos. Habían X puertas por las que podías entrar o salir en momentos determinados. Y en muchas ciudades, en muchos lugares, cuando caía la noche, las puertas se cerraban y no ya entraba podía nadie, entrar. ni salía nadie, y cuando salía el sol se volvían a abrir. Entonces, por esto, es curioso la forma en la que lo trata Nehemías, ¿no? Dice, bueno, pues lo vamos a cerrar el viernes por la noche y ya no las abrimos el sábado por la mañana. De esta manera obligamos a que la gente guarde el sábado, por lo menos en el aspecto del comercio. Entonces esto me parece curioso, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta o pensamos en las ciudades antiguas como si fueran ahora y nos perdemos estos pequeños detalles, ¿no? Si cerraba la puerta por la noche, eso quiere decir que no solo nadie podía entrar, sino que nadie podía salir. Tenía que ser muy interesante. Me estoy poniendo en el lugar de, por ejemplo, los niños de esa ciudad que supiesen que el sábado era especial y que estaban dentro de la ciudad con su familia porque no tenían otra historia, porque sus padres podían estar con ellos o por lo que fuese. No tenían que salir a trabajar del campo ni historia de estas. Tenía que ser muy curioso. Sí. ¿Qué nos puede decir Esther con relación a todo esto de la relevancia, de la observancia del sábado, las implicaciones que tiene todo esto? ¿Por qué tanta importancia de Dios con el tema del sábado? Que a lo mejor nos puede parecer a nosotros, tristemente, o en nuestra ignorancia, hasta a veces un poco exagerado, pero hay muchísima relevancia en la Biblia con relación al día, ¿no? Y el porqué del día. Hay mucha relevancia y además tenemos que recordar que es un pacto que Dios hace con el ser humano, con la humanidad, ¿no? Y que ya lo encontramos en Génesis 1 y 2, que digamos, Génesis 1 y 2 es el ejemplo de lo que hubiese sido el ideal de lo que Dios quería para el ser humano, ¿no? A mí me ha gustado mucho una cita de la lección de escuela sabática para maestros, en donde el autor dice: Dios, el creador, consideró que el sábado era muy importante, de lo contrario no lo hubiera creado como un día especial. Si todo lo que había hecho en 6 días lo hubiese visto que con eso era suficiente, Dios no habría creado el sábado. Pero lo hizo para darnos un día especial como recordatorio de que Él es nuestro creador y que fuimos creados para estar en comunión y depender de Él. Es un día de descanso, en el que debemos descansar de todos los asuntos cotidianos, renovar nuestras fuerzas y, lo más importante, respetar ese día porque Dios lo considera santo. Y esto me parece muy interesante. Es un día que Dios aparta, que Él no necesitaba descansar, pero aparta para nosotros y lo considera santo. O sea, es un día en el que debemos acercarnos a Dios y alabarle como a Él le gusta. Dice que el sábado es delicia, día santo y glorioso de Jehová, y que no debemos andar en nuestros propios caminos ni en nuestros propios placeres egoístas, ni hablar de otros asuntos que no sea la alabanza a Dios. Y además Dios dice que promete bendecirnos cuando guardamos el sábado como a Él le gusta. Y si me permitís, voy a leer un texto de Isaías 58, 13 y 14, donde el Señor nos dice qué promesas vamos a recibir si guardamos el sábado como Él desea. Dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre. Bueno, acabas de darnos un montonazo de ideas, de insight, que podríamos estar aquí todo un trimestre hablando de esto. De hecho, ha habido trimestres que se ha hablado de esto. Un par de detalles que yo quiero destacar, a ver cómo lo es. Primero, Dios decide que es santo. Y para Él es importante. ¿Por qué digo esto? Yo creo que los millennials somos muy dados, o la gente con mentalidad no somos millennials todos, algunos sí. Bueno, no sé si un poquito después de los millennials, pero los postmodernos son muy dados a decidir qué es lo que vale y lo que no vale. Nosotros somos los que decimos, pero el texto bíblico dice no. Dios es quien decide lo importante, no. Lo digo porque a veces entramos a decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto, y si me gusta, esto es importante, y si no me gusta, esto no es importante, pero ahí el texto deja claro que quien decide lo importante es Dios. Exacto. Por que eso yo me puedo gustaba estar más o menos afín al tema, pero quien lo decide es Dios. A mí me gusta mucho, seguramente habéis visto La verdad en 2 minutos, que el pastor Bosquet
hace, ¿no? Y en la que habla del sábado, él dice, tú puedes guardar el sábado como no, pero Dios es quien elige el día y Dios es quien lo hace especial. O sea, hablando de los millennials, tú puedes decir me gusta o no me gusta, pero quien ha establecido el sábado es Dios. O cuánto me gusta, cuánto no me gusta. Luego, un segundo detalle que me ha gustado del texto, hay varios, ¿no? Hace con relación al concepto de disfrutarlo. Sí, de delicia. el deleite. Que Delicia, hablábamos la palabra otra de delicia semana. de Isaías 58. Delicia, además, es una palabra muy exquisita en el original en hebreo. Es como decir, no sé si habéis fijado alguna vez, el buen chef que hace una comida que es súper, súper sibarita y tal. Eso tendría que ser el sábado. O sea, que es que no solo que lo disfrutes, sino que te esfuerces en disfrutarlo. No sé si os pasa a vosotros, a nosotros nos gusta cocinar, ¿no? Entonces, llega un momento en que ya no solo haces una comida, sino que llegas a detectar qué Los detalles sabores. esa comida le da, Claro. varias capas, varios niveles, ¿de acuerdo? En las que tú disfrutas de esto. O sea, Dios está diciendo... El umami. El umami, sí. Está diciendo, haz el sábado umami. Umami, exacto. ¿Vale? Hazlo de manera que tenga esas capas de disfrute, de cada vez a mejor. Y eso solo se hace con la práctica, con el interés, con el buen funcionamiento. Eso me gusta. Y la tercera es la de la bendición. Pero no una bendición como algo mágico. Es decir, si tú funcionas como Dios te ha hecho para que funciones, te va a ir mejor. En la vida, en la familia, ¿no? En todo, ¿no? Yo hay dos aspectos más que quería mencionar y es que además el sábado nos recuerda que somos criaturas, porque muchas veces pensamos que nosotros somos los creadores, porque nos subimos, como dicen, que nosotros somos criaturas, Él es nuestro creador y a Él le debemos la honra. Y la última es que el sábado es una señal distintiva de lealtad del pueblo de Dios y eso no lo debemos olvidar porque nosotros como adventistas lo tenemos como una de nuestras doctrinas de fe. Dios bendijo el séptimo día de la creación, lo vemos en Génesis 2:3, lo separó y lo transformó en canal de bendición. Pero fijaos lo que dice Elena de White en los testimonios para la Iglesia. El sábado no es un requerimiento humano, sino una prueba de Dios. Es lo que distinguirá a quienes sirven a Dios de los que no los sirven. Y acerca de este punto se producirá el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. No sé qué os parece esta cita. Es un texto... poco fuerte. Bueno, es fuerte, no, pero es la realidad. Quiere decir que si uno observa el mensaje de los tres ángeles, un elemento distintivo es el sábado, ¿no? Forma parte de la marca de Dios frente a la marca de será la señal de la bestia. Distintiva de lealtad a Dios. El otro día tuve un encuentro con unos amigos de muchos años que han decidido tener un estilo de vida que yo respeto y tal, pero ellos me decían, nosotros ya no somos adventistas al uso, somos adventistas culturales. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de adventista cultural? Y es buena gente, y gente yo creo que honesta, ¿no? Auténtica. Y bueno, nosotros hemos crecido en un entorno adventista, ¿de acuerdo? Y hacemos algunas cosas y otras no. Si nos apetece vamos a la iglesia, si no nos apetece no vamos, depende cómo celebramos el sábado de una manera u otra, a veces damos diezmos, otras veces no, pero todos nuestros amigos, toda nuestra cultura es adventista. Y sabes que aprecio yo a esta gente, pero me dio un poco de pena, porque el adventismo es más que cultura. O sea, el adventismo es una misión, es la iglesia remanente, como va a decir el texto bíblico, que tiene una misión y en esa misión, entre otras cosas, está el decirle al mundo que Dios existe, que Dios es bueno, que se disfruta a Dios y que hay un día en que Él te dice, párate un rato, déjate de los rollos de la semana, quítate de las neuras, las ansiedades, las historias y párate a equilibrarte, a estar conmigo, a disfrutar, ¿no? Dos conceptos a relación de lo que tú has dicho. En relación a esto último que has comentado de que Él hace el sábado para nosotros, de que realmente te dice descansa, dedícamelo. Como dice Esther, son los mandatos de un Dios creador y un Dios que al final entiende cómo funcionamos nosotros y cómo funciona la tierra. Él estableció la semana de 6 días de trabajo y un día de descanso para que nosotros la adoráramos, pero todo con un sentido. Es decir, han habido momentos a lo largo de la historia en los que este tipo de semana se ha cambiado para intentar ser más productivo, ¿no? Por ejemplo, después de la Revolución Francesa o Napoleón, si no me equivoco, eran 9 días de trabajo y 1 de descanso. Si me equivoco, lo siento. Sé que con los egipcios también hubo un cambio. Y en todas las veces que se ha intentado cambiar esta semana, ¿no? Para intentar ser más productivos, siempre no solo la gente se ha enfermado más, sino que además se ha sido menos productivo, tanto en cuanto al trabajo manual como a la tierra.
Por lo tanto, esto al final el Señor lo sabía y por eso para mí es un argumento de peso para decir, hombre, pues algo de razón tendrá. Y por otro lado, lo que comentabas de estos adventistas culturales, ¿no? Creo que en la posmodernidad se ha llevado a que lamentablemente la religión o las religiones se han metido dentro de la cultura. Es decir, si tú te vas a un ámbito académico, prácticamente se estudia en los mismos ámbitos, se estudia el folclore, se estudia el arte y se estudia la religión. La antropología cultural, por ejemplo, forma parte de Exacto. como si folk, fuera una parte simplemente de pues digamos, de una forma de comunidad, de cómo se comparten algunas cosas y demás, pero ya no es tanto algo que digas sustentante, ¿no? de la sociedad, sino simplemente es algo cultural en muchos casos. Y creo que nosotros como creyentes activos, quiero pensar, ¿no? tenemos que sacar un poco esa concepción, ¿no? De decir, vale, sí, hay religiones que son culturales, evidentemente, pero hay otras religiones que no son culturales. Y la nuestra no debería entrar dentro de este concepto de religión cultural. Muy bien, porque lo nuestro es relación. Exactamente. No es simplemente rituales, prácticas, o no debiera serlo. No debiera serlo. A colación de lo que tú dices, que me parece sumamente interesante, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad del disfrute, ¿no? Es una relación además positiva, no es una relación... A veces se nos ha vendido, ¿no?, el tema del sábado con que no, cuando en realidad es la oportunidad de, ¿no? Me llama mucho la atención que el mandamiento, cuando habla del sábado, empieza diciendo acuérdate. Es como que nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos del tema. Es como que el Señor, te puedo decir, no es tan duro, pero Él dice, hombre, escucha, acuérdate del sábado, acuérdate de que tú hagas lo que tienes que hacer durante la semana. Pero mira, al menos un día a la semana vamos a compartir juntos. Es como un amigo que te dice que no nos vemos nunca. A ver si hacemos lo posible por concertar. A mí es un autor que me encanta... Pero, no, simplemente quería puntualizar que eso también a nosotros igual nos puede sonar un poco extraño desde nuestro punto de vista, en el que aquí al final todo el mundo lo que quiere es cuantas más vacaciones mejor, claro. cuanto más descansado mejor. Pero en aquel entonces, cuando lo dice, volvemos a una sociedad muy rural y que realmente vivían de lo que producían en la tierra. Entonces, si el Señor no les hubiera dado estas indicaciones, probablemente esta gente no habría parado de trabajar nunca. Exacto. Y habrían enfermado y muerto muchísimo antes. Entonces, al final, es otra vez el Señor cuidándonos, diciéndonos, acuérdate, no estés todos los días trabajando, dedícame un día a mí, disfruta conmigo y ya me ocuparé yo de que tu tierra siga vaya bien. mejor. Muy bien, la idea muy bonita, los ritmos de la vida, ¿no? Como Dios nos ayuda a equilibrar los ritmos de la vida. Hace poco hablábamos con un taxista que la criatura no tiene ningún día de descanso. Decía, y nos recogía de un evento, decía, pues yo en este evento, mientras dejo a la gente y acaba el evento, yo duermo. Y a lo mejor el hombre había estado durmiendo 1 hora y media y luego dormía mal, no tenía ningún día de descanso. Y decía, qué alegría es que nosotros tengamos unos principios que nos permiten estar con la familia, si nos apetece pasear por la naturaleza, hacer actividades de relacionamiento con Dios y con los demás, ¿no? En eso el sábado es muy bueno. Una segunda cosa que os va a extrañar, que yo diría, no es mandamiento, pero en otro lado es, en muchos textos de la Biblia aparece guardar el sábado. Y voy a deciros una cosa de la palabra, porque esa palabra que se usa para guardar, porque en español puede ser, pues no sé, tengo un checklist y no una serie de cosas y tal. La palabra en original es mucho más activa. O sea, el sábado primero se experimenta, se disfruta, se vive, pero ¿sabéis? La palabra que usa, shamar, en el original, también significa defenderlo. Es como que alguien dice, da lo mismo, y nosotros nos callamos. Bueno, yo hago lo que tengo que hacer, y este que haga lo que quiera, pero no da lo mismo. O sea, en el cierto modo decirle, oye, escucha, yo te respeto a lo que quieras, pero que hay un plan mejor, que hay una manera mejor de funcionar que esa, ¿no? Con todo esto que estamos comentando, que está muy bien y que es muy, muy educativo, pero igual me gustaría dar un paso más allá y traerlo a nosotros, ¿no? Al presente, a la gente que lee la escuela sabática. No quiero soltar la pregunta de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer en sábado, porque esto estaríamos aquí... Hay una casuística muy amplia que se podría... Pero sí que me gustaría ver si vosotros si tenéis alguna idea mejor de cómo podemos, nosotros como cristianos, aprender a saber qué es lo que... O sea, no qué tenemos que hacer, sino el proceso que nos lleva a saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el proceso por el que nosotros decidimos, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer y esto no?
Oye, yo creo que además, tal y como lo está enfocando Eric, me parece que es la clave, porque si no entraríamos como los judíos de la época de Jesús en una lista interminable de reglas de lo que el sí, sábado, que no se puede hacer. Y bueno, y si alguno tiene dudas, que se vaya al Talmud y se vea el tratado Shabbat, ¿vale? Tiene un tratado larguísimo con una cantidad de opiniones y que son inacabables. Y además cada vez se pueden sumar más opiniones. Entonces, creo que el tema de casuística, que a veces lo hemos convertido sin darnos cuenta en esto, hay que relegarlo al tema de principio. Claro, a ver, exacto. Yo, cuando veo el mandamiento, yo lo que observo es que en el mandamiento hay como un recordatorio, tanto en Éxodo como luego en Deuteronomio, es decir, yo soy Dios. Es la primera cosa. En algún momento en la vida nosotros tenemos que parar y el mundo del yo, el mundo del trabajo, tiene que dejarse a un lado para entender que está Dios, ¿no? En el caso de Éxodo, Dios es el que crea. En el caso de Deuteronomio, es el que libera. ¿Vale? Y estos ambos son importantes, porque decir, bueno, el trabajo es importante, pero que me ayuda en el proceso de crecimiento, de desarrollo como persona, es Dios, por un lado. Y el que me libera de los problemas del cada día es esto. Os decía antes que hay un autor que se llama Joshua Heschel, que escribió un libro precioso sobre el sábado, que él decía, el sábado, o sea, la semana es del hombre con sus problemas. La semana no es lo ideal, no es lo que Dios quisiera. El sábado es el anticipo de lo que Dios quisiera que fuese todo. Entonces, claro, yo a veces pienso, un principio es, ¿cómo tiene que ser mi encuentro de felicidad, de gozo, de disfrute, para que yo desease que todos los días de la semana sean más sábado? Es más, yo propondría a la gente que mucho de lo que hace en sábado, de la actitud que tiene en sábado, actitud positiva, de llevarse bien con la gente, de dialogar y tal, intentase practicarlo en la semana, porque en la nueva tierra, aunque va a haber sábados, vamos a vivir normalmente como si fuese sábado. Es una de las sugerencias que hago. Esther. Yo pienso que el texto es claro, dice no hacer las obras que hacemos durante la semana en cuanto al trabajo, pero también dice que sea delicia, o sea que por otro lado tiene que ser algo que nos ayude a encontrarnos con Dios de una manera gozosa y alegre. Que si al final lo que estamos haciendo realmente es lo que pensamos que tenemos que hacer, pero estamos el sábado amargados porque no nos gusta lo que estamos haciendo, al final igual hay que replantearse el sábado, la forma en la que estamos jugando. Claro, yo en eso estoy de acuerdo. Quiero decir que si el sábado... Yo había muchos niños que llegan el sábado y ya están agobiados. Y están mirando el reloj a ver cuándo se pone la apuesta. O cuándo les dan el móvil para poder estar enganchados a un videíto o lo que fuese. Entonces yo no digo que le dejemos hacer eso, yo digo es que generemos actividades, ¿no?, que los niños estén deseando. No sé si ha pasado alguna vez que tenías una excursión, una actividad especial y no dormías por la noche de las ganas que tenías de que llegase la excursión y tal. Bueno, nuestros niños tendrían que estar deseando, y nuestros adultos y todo el mundo, el sábado. Y ahí yo sí creo que necesitamos pararnos porque lo hemos institucionalizado mucho, ¿no? Pararnos a decir, vale, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo mejor, no? Y también es un día que podemos aprovechar para ayudar a los demás. O sea, para mí el sábado también es un día en el que puedo visitar a gente que a lo mejor no viene a la iglesia porque está enferma, o puedo ayudar en algunos aspectos que a lo mejor durante la semana no puedo ayudar a los demás por mi trabajo, por las cuestiones en las que me veo involucrada. A mí otro principio que veo en los mandamientos es, yo no trabajo, pero no genero trabajo tampoco. Pero es que dice hasta los animales, ¿no? Es muy gracioso. Sí, el mandamiento dice ni los animales, ni el inmigrante que está en tus sociedades, que el inmigrante que lo que quería, como te decía antes, era vender. O sea, el que llegaba, era el comerciante, lo que quería hacer negocio. Dice, yo no trabajo ni genero trabajo. A ver, yo, pensándolo bien, es una cuestión, entiendo, de coherencia. Porque si yo disfruto y creo que es un momento de encuentro, de ayuda a otra persona, y esto es tan bueno, yo creo que los demás, ¿vale?, vivan esa experiencia que yo vivo, ¿no? No, y el mandamiento es claro, dice, ni tú trabajar, ni hacer trabajar a los demás, ni comprar, ni vender. Ni tu sierva. Pero aquí tenemos que también darle a la gente un poquito un balón de oxígeno y que también se tiene que entender las cosas. Es decir, una persona que necesita tomar el autobús en sábado para ir a la iglesia, por ejemplo, que es algo que al final la persona que está en el autobús va a trabajar. Entonces, que tampoco tenemos que ser radicales en este sentido. Tanto lo que decíamos antes, ¿no? El sábado está hecho para el hombre. Si tú vas a estar preocupado porque no sé si esto lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal y estoy súper agobiado y... Por eso yo creo que hay que eliminar el tema de casuística, hay que fortalecer el tema de la relación. O sea, yo me levanto, lo que tú dices, una mañana y digo, Señor,
a ver, yo quiero ir a tu iglesia y quiero estas cosas, solo tengo esta condición, ayúdame a encontrar. A lo mejor un hermano que me lleva, pero a lo mejor no lo hay, pero quiero ir a la iglesia. Entonces uno lo decide con el Señor. Yo sí que creo en la madurez, ¿de acuerdo? De que trabajemos la madurez de los cristianos para que ellos con el Señor se encuentren y decidan juntos. Ahí yo sí que estoy en la línea. Mirad, nosotros, y esto lo dicen los especialistas que estudian la psicología espiritual, hay como 3 niveles espiritualmente en las personas. El nivel mágico, el que tienen los niños, es un nivel en que la gente no comprende las cosas, tiene confusión y hace los ritos, esa serie de cosas. Ahora hemos hablado mucho de esto con relación a las religiones paganas. Hay un segundo nivel, que es un nivel que es heterónomo. Es decir, tú decides lo que haces por lo que te dice alguien. Tristemente nosotros en nuestro entorno no hemos quedado en ese nivel. O sea, decimos, sí, hay que leer la Biblia, pero al final hay un anciano de iglesia, hay un pastor, hay un padre que te dice lo que tienes que hacer, o un amigo, ¿vale? Pero en realidad nosotros tenemos que pasar al siguiente nivel, es decir, yo tengo una relación, un conocimiento de la palabra de Dios, un deseo de estar con Dios tan grande que yo soy autónomo en mi pensamiento, un pensamiento maduro, equilibrado. La gran mayoría de las personas no están en ese nivel y nosotros tenemos que trabajar con Jesús para llegar a ese nivel. El sábado, como muchas otras cosas, va a ser así, es decir, yo estoy en este entorno, en este contexto, ¿de acuerdo? Señor, oriéntame, guíame, yo tengo esta disposición de guardar bien el sábado, pero tú guíame a hacerlo. Y yo creo que el Señor proporciona opciones. Sí, ¿no? eso es verdad. Yo creo que por eso lo importante es el proceso, el saber por qué se hacen las cosas, que mi sábado no tiene por qué ser igual que el de otro adventista o el de otro cristiano en otro lugar del mundo, Claro. o incluso en mi misma ciudad, ¿vale? Sí. Que al final hay veces que siempre nos queremos comparar, ¿no? Pues es que yo hago esto en sábado y él no lo hace, o él hace esto que yo no lo hago. Al final lo que importa es el proceso. Y como dices tú, la comunicación con Dios y la relación. Además que el encuentro, yo creo que al final nos unifica. ¿Por qué? Porque nos unifica porque no damos tanta importancia a los detalles como a la participación conjunta. Yo sí que quisiera destacar que el sábado no es solamente una experiencia también personal, también una experiencia colectiva, ¿no? Claro. O sea, el sábado no solo se vive la alegría, no solo se vive solo en casa. Cuando hay un cumpleaños, tú invitas a todos los amigos, a todos los que quieres. El sábado tendría que ser el cumpleaños, el cumple semana, o lo que sea. Esto parece Alicia en el País de las Maravillas, ¿de acuerdo? Alguna cosa que hiciese que nosotros disfrutemos juntos y disfrutemos con nuestros hermanos. Y si no disfrutamos con nuestros hermanos o en nuestra iglesia, este es mi momento de pararse y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué puedo y también hacer ver un poco lo que mejorar? hacía Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. ¿Qué hacía él en sábado? ¿No? Y un poco ahí también tenemos la idea. En un momento, lo que decía Eric es gracioso, porque Jesús en un momento no recogen espigas, que los otros se alteran y dice, ¿qué pasa? Bueno, a ver, espera, tampoco nos vamos a pasar, ¿no? Va a decir Jesús. O sea, que en ese sentido, el sentido común en relación con Dios es importante. O sea, mi sentido común yo lo fortalezco, no es lo que a mí me parece bien o mal, sino yo leo la Biblia y digo, al Señor le parece bien esto, voy a desarrollar mi sentido común con relación a ¿Sabes que esto. yo creo que cuando uno lee la Biblia, ora a Dios, sabe qué tiene que hacer en sábado? O sea, no creo que sea tan difícil. Además, nosotros tenemos la conciencia que al ser cristianos y al haber leído la Biblia, digamos que no es que la tengamos más desarrollada, pero no sé, es como que la tenemos ahí presente, ¿no? Y entonces yo creo que cada uno sabe en conciencia cómo debe guardar el sábado. No Otra creo cosa que es que lo quiera justificar o no. Otra cosa es que lo justifique y otra cosa es que no haga caso a esa conciencia, pero que no hace falta legalizar como hicieron los judíos. Nosotros sabemos cómo guardar el sábado correctamente. Tienes un texto que comentar con nosotros, ¿no? Sí. A ver. Tengo un texto de Elena de White que está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, y dice: la cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual todo el mundo tomará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. Pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir a la gente a comprender esto. Debemos mostrarles que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión, porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado. Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado. Al establecer nuevas iglesias, los ministros deben dar instrucción cuidadosa en cuanto a la debida observancia del sábado. Debemos precavernos, no sea que las prácticas flojas que prevalecen entre los observadores del domingo sean seguidas por aquellos que profesan observar el día de reposo de Dios.
La línea de demarcación debe trazarse clara y distintiva entre los que llevan la marca del reino de Dios y los que llevan la marca del reino de la rebelión. O sea, no es un asunto menor, es un asunto importante, y tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás, pero yo creo que hay que dar esa responsabilidad con alegría, positivamente, ¿no? Haciendo que la gente disfrute de la experiencia, porque es para eso, no es para otra cosa. Oye, pues muchas gracias. Era un tema vital que yo espero que la gente lo siga reflexionando, porque creo que nuestro pueblo necesita tener clara su identidad y ayudar a que otros disfruten de muchos y buenos sábados. Bueno. La semana que viene seguimos. Otro tema candente. Con un tema candente, tema de matrimonios. Sí. Como Visión Cristiana vamos a hablar de esto, ¿de acuerdo? Que el Señor nos ayude a ser instrumentos de Él para que la gente, los que nos escuchan, los que nos vean, puedan reflexionar y crecer como persona. Muy bien. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestros propios proyectos misioneros. Programad en vuestras casas reuniones para orar y para confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.